Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder estar en compañía de todos ustedes. Antes de arrancar el programa, quiero enviar un saludo muy especial a la familia González Brun, del querido Carlos González Brun, que hoy lastimosamente dejó de existir después de darle una larga pelea a una enfermedad también. A toda su familia, a los amigos del conocido Patapila, un hombre de mucha trascendencia en el audiovisual paraguayo, un hombre visionario en el trabajo del audiovisual en nuestro país, que también supo trabajar en el exterior con mucho renombre, por supuesto, pero que sobre todo queda el legado de ese apoyo y ese empujón que dio a aquellas personas que hoy son un orgullo para nosotros en el mundo del cine. Tanto la dupla Manegla Shembori como Martinezzi, como otros grandes directores de nuestro país que hoy nos dan mucho orgullo por el trabajo y la representación a nivel internacional, han visto el apoyo en Carlos González Brun, una de las personas que prácticamente los apadrinó, los impulsó a conocer el mundo del audiovisual y todo lo que hace la gran producción detrás de películas, programas, cortos y todo lo que tenga que ver con el mundo audiovisual. Así que para su esposa Bea, para sus hijos, para su familia, para todos los amigos también que sienten esta pérdida, nuestras condolencias para él. Bueno, ha sido un día bastante movido, señores, en materia de números. Antes de entrar al tema, todo, sí, pero si me permitís, a mí me toca muy de cerca lo de Patapila porque en el 96 habíamos trabajado juntos. Exacto. Él con Gaby Sabaté y otra gente no confiaban en mí teniendo yo 20 años. Y cuando en ese momento estábamos todos alrededor de alta producción, ¿verdad? Entonces, en la época de La Venta al Siglo. La Venta al Siglo, Blockbuster y otros programas. Sí. Y bueno, realmente también mis condolencias. Un tipo realmente de primera, un visionario en ese momento, ¿verdad? Y yo creo que hizo demasiado para que lo que se ve hoy, ¿verdad? Reflejado. Cuando todavía nadie ni siquiera tenía idea de lo que podíamos generar a nivel de cine o de producción televisiva, ¿verdad? Sin duda, y de una época dorada de la televisión, en donde se supo hacer producciones que parecían, ¿verdad?, tan ingüeroviables para la época y después finalmente terminaron marcando precedentes. Ella había traído con ese producto, ¿verdad?, una productora australiana. Sí. Ella han traído, ella en ese momento ya hablaba de alianzas, cosas que en ese momento nosotros ni teníamos ni idea, ¿verdad? Y trajo los productos acá, las franquicias, se hizo. O sea, muy bien, un tipo visionario. Y después, digo, producciones que hoy vemos otras grandes, en teoría, producciones que no tienen el mismo despliegue que la época, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, estamos hablando de condiciones así, de un hombre de una larguísima trayectoria. Nosotros, se animó a apostar cuando todavía a lo mejor pocos creían, ¿verdad? Exacto. Nosotros, no sé, Pedro, si coincidimos en una época que él estuvo también en un canal donde estuvimos los dos. Sí. Breve tiempo. Breve tiempo. Sí, breve tiempo. Patapila era pariente, así que a toda la familia, a Brun, por supuesto, todas las condolencias, ¿no? Sí, así como decía vos y como decía Felipe, una persona obviamente de visionario, ya en los últimos tiempos acá, un poco dando batalla a esta enfermedad y que al final terminó perdiendo, ¿no? Pero queda su legado, ese es cierto, es así. Sin duda. Es así. Bueno, qué día de números. Sí, ¿verdad? todo número. Hay que ver igual las reacciones porque se estaba como anticipando de, no sé si de ambos lados, pero por lo menos... que ya no hablan novedades, parece. Claro, ¿verdad? Se estaban anticipando novedades que finalmente no se dieron, pero no donde todo el mundo pensaba. Claro. Que uno decía, bueno, las novedades van a estar un poco más arriba en la batalla del Ejecutivo. Las novedades se dieron en otros planos, en gobernaciones, en candidaturas pluripersonales, como es el nombre que tienen estrictamente. Pero anticipado también... Plurinominales. Plurinominales, perdón. Anticipado también el tema personal de los candidatos. Decir, cuidado, fulano va a sacar una encuesta que ya sabemos de quién es. Claro. Fulano va a sacar en cualquier momento la encuesta. Y finalmente era la encuesta que por lo visto generaba mayor atención. Lo que pasa tiene que ver con el tema de... Esto es demasiado fácil. Nivel de factibilidad, ¿verdad? O sea, es la presa que la viene pegando... Sobre todo desde la interna colorada, con mucha precisión, hay que decirlo, ¿verdad? Pues inclusive casi la misma diferencia terminó siendo, ¿verdad? De hecho, tenemos un material de esto, me cuenta el señor director, así que vamos a verlo. La consultora First divulgó su último estudio de cara a las elecciones generales de abril, donde Mario Abdo Benítez mantiene una marcada y apreciable diferencia a su favor sobre el candidato de la alianza a ganar, Efraín Alegre. Según el estudio, el 54,9% de los electores votaría por la dupla Mario Abdo Benítez-Hugo Velázquez, mientras que solo el 28,6% por los aliancistas Efraín Alegre y Leo Rubín. Si bien los números muestran una fortaleza importante de la dupla colorada en todas las regiones y edades, ganar cuenta con un poco más de apoyo
de la franja joven y en central, pero no lo suficiente para acercarse a la ANR. La verdadera pelea, siempre según First, se daría en el Senado, en donde los tantos estarían bastante parejos. Contrariamente al sondeo anterior, donde ganaba la mayoría del Frente Guazú, hoy toma la delantera la ANR con 22% de las preferencias, seguido por la coalición de izquierda con 19,8%. En tercer lugar, se sitúa el Partido Liberal con 13,9%, luego Patria Querida con 5,8%, un empate con Somos Paraguay también con 5,8%. Más atrás, el PDP con 5,1%, Hagamos con 3,1%, Encuentro Nacional con 2,9% y UNAC con 2,4%. En adelante ya no será posible la divulgación de encuestas o sondeos de opinión, dado a que el Código Electoral establece una veda para dichas divulgaciones desde 15 días antes de los comicios. Bueno, a ver... Eso hay que decirte, lo último del informe para mí es bueno que, Sí. Claro, nosotros mismos también hablemos, ¿verdad? Porque finalmente hoy es el día en que los medios de comunicación, excepto uno impreso, Sí, tiene que tiene presentado un un- recurso ante la Corte, ¿verdad? Última Y hora, que es el que tiene el que- permiso, y que ¿verdad? ganó, digamos, ¿verdad? Es el último día que se pueden mostrar y hablar encuestas de los medios de comunicación, así, digamos, masivos, ¿verdad? Ujú. Abiertamente. Claro que justamente como no hay efecto erga omnes, o sea que es para ese Claro. caso en particular. En algún momento se había Sí. hablado que otro periódico también lo tenía, pero no Sí. lo utilizó, así que no calculo No. que no lo va a hacer, ¿verdad? Que es el diario La Nación, Ujú. Así en las mismo. internas pasadas. Sí. Ahora, sorpresa se puede decir todavía, y esto sin decir que esto es lo que va a ocurrir, No, ¿verdad? claro. Una amiga encuestadora Sí. suele decir, nosotros no predecimos el futuro. Claro, nosotros tenemos Somos- lo que ocurre ahí, Es una ¿verdad? fotografía del momento. La famosa No, fotografía. no son predictivas las del encuestas, momento, te dicen. que es un término innovador que creo que acá lo inventamos, lo de la Sí, fotografía. nunca se dijo en la innovación televisión. total. Nunca se había Sí. dicho. Sí. Ahora, ¿puede ser una sorpresa que se mantenga la diferencia? Para mí Porque no. estamos hablando de un... O sea, vos de ser decís- esto, a ver, de esto claro. ser real, yo pensaba, a ver, decían, bueno, puede ser una gran diferencia. Claro. Pero a medida que vamos llegando, Claro, uno se diría, va uno diría que se acomodando. podrían ajustar las diferencias, Claro, vos que decís. se va acomodando. No digo darlo vuelta por darlo vuelta, pero sí a lo mejor ir acomodando un poco. Claro. A ver, las últimas encuestas nos dijeron Mm. en su momento que había una amplia diferencia de Mario Abdo sobre Santiago Peña. Sí. Pero casi sobre el final se fueron acomodando. De hecho, una encuesta dio un empate técnico Claro. días antes de las elecciones. Entonces, uno creía que esa puede ser una tendencia natural. Claro. De confirmarse estos números, Toto, obviamente todavía falta un par de días que ahí estamos viendo ahora toda la maquinaria, lo que tiene con comunicación, piezas en la televisión, en los medios, digamos, tradicionales. Estamos hablando de una diferencia de que no se repite desde la época de Rodríguez Laíno, Mm. el 89. Histórico sería. Sí, estamos Histórico sería. con un porcentaje alto de participación también. No Sí. es una diferencia, bueno, podría ser un porcentaje que- alto de participación. podría ser. Corte que Capli habla 66%. Ayer, fuera del corte, esto no saben que la gente sepa, en el corte le preguntaba, yo justamente le preguntaba al apoderado liberal y al apoderado colorado. El colorado, Wilda Mirón, me decía 60%. Y el apoderado liberal me decía a mí 70%. Mm. Y 10 puntos es mucho. En Y participaciones. la justicia electoral mencionaba hoy entre 60 a 65% Y bueno, de el Capli participación. habla 66, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? hablamos Entonces- 65%. Hay más de 4 millones de habilitados para Electores, votar. sí. O sea, son casi 3 millones de personas que saldrían, concurrirían, ¿no? Que votarían. 2,5, 2,5, ¿no? piquito, 800 por ahí. Bastante. Hay que ver si es que Claro. hay que ver si es que finalmente se plasma ese número, pero ¿por qué marco lo de la participación? Porque siempre ha sido como un discurso, Sí. ¿verdad? Que ante la baja participación es cantado que el local gana. Que digamos, claro, ¿verdad? que gana el aparato. Que gana el aparato. Pero si hablamos de 65% de participación, estamos hablando de una participación alta. O sea que Estamos hablando de una decís participación que promedio. La gente está pensando en irse y ejercer su voto y no permitir que el aparataje gane. Y no sé, O al contrario, Pero vos es sabés que depende mucho eso de la campaña, Pero vos Pedro. sabés que lo que pasa es que el resultado si es uno el que va genera a un conformar. partido, pero los partidos tienen sus aparatos. No, yo entiendo, pero o sea, mi punto nomás es que en este caso la Sí. tarea sería, o sea, uno de los invitados después nos va a corregir Ujú. o coincidir con nosotros, ¿verdad? Pero la tarea normalmente es el que está segundo, ¿verdad? Sí, Es el no, que eso tiene sí. que prender, digamos, la llama, Claro, el que tiene que salir a claro, buscar, ¿verdad? tirar leña al fuego para que eso Claro. levante la temperatura y bueno, diga, bueno, vamos más gente a votar, levanta la temperatura y también la participación. Si no, eso no se da por arte Pero de magia. vos sabés ¿verdad? que hoy escuchaba, por En el- ejemplo, un en análisis. el 2013, Sí. 68.5% de participación, Ujú. más de 2 millones de electores efectivos sacando los votos nulos, 2.300.000. Sí. Votos contados a candidatos puntuales, ¿verdad?
Vos Y sabés que- hoy estamos hablando de casi 3 millones de Sí, no, personas. por como eso, dice muchísima gente, muchísima gente. Al contrario, justamente como decía, hay que tirar fuego el segundo, tiene que tirar fuego, y todas las encuestas indican que la alianza es el segundo. Al contrario de lo que mucha gente piensa, incluso hablando con los dirigentes liberales, están muy activos, muy activos, y da la impresión que tiene un perfil muy bajo, que nos está reflejando en las calles. Uno se pregunta, che, ¿qué trabajo están haciendo? Pero se están moviendo y mucho. Ahí hay un Estamos factor viendo mucho. y capaz también podamos después reflejar, eso normalmente nos vamos a enterarnos después de las elecciones. Claro. Pero como que, por lo menos yo percibo como que se distribuyó diferente, parece el dinero ahora de las elecciones en las campañas. Aparentemente, por lo que se ve, se apostó mucho más a logística y aparato y a asegurar el tema de miembros de mesa, esas Claro. cosas, que a comunicación, por ejemplo, o a publicidad. Hay que a lo mejor se cambiaron un poco los porcentajes, ¿verdad? Vos sabés que a mí me extrañó, y vamos a hacer ya en un rato la primera pausa, me extrañó eso. Ante el boom Porque antes de uno medios veía, de no comunicación. se podía ni estar para desde la Porque- publicidad. Claro, porque ahora estamos hablando de que hay por lo menos, que incluso en las últimas elecciones, por lo menos un 50% más de medios, Sí. Ujú. ¿verdad? Sí. De, todo de lo- canales, de- por lo menos canales. Pero de radio estamos hablando que hay casi un 60% más Sí. que en aquella Y oportunidad. ni hablar, Diario, ni a qué hablar. y ni hablar ni internet y eso. ¿verdad? Internet, eso ni que hablar. Y nos estamos abarrotados. Mira que estábamos asustados nosotros. Mm. Decimos, tirazo, va a entrar el tema de elecciones. Eh. Vas a aprender y vas a tener que cambiar. Te van a estar bombardeando. Ni No, en te- la te televisión van a te digo spamear. tanto. Mm. Ni en la televisión te digo tanto. Y no hemos visto las grandes concentraciones que en su momento eran o el inicio de la campaña o la el parte cierre, fuerte de una campaña o el cierre. O claro, Sí, un acá evento no. cada tanto, ¿verdad? Claro. Es más, hasta Hoy- ahora ninguno dice cuándo va a cerrar su campaña. La ANR, Nadie, habló, no sabe nada. la ANR habló de Paraguarí. Paraguarí, No, sí. no me acuerdo, Pero- no recuerdo la fecha, pero habló de Paraguarí. Pero viste, antes sí vos sabías tal fecha va a ser. Claro. A ver, la famosa marea colorada que se Mentira, instaló pucha. hace 2 elecciones más o menos, Sí. ¿verdad? Que fue irrumpir nuevamente con fuerza. Hablamos de 3 o 4 eventos, Mm. pero masivos, Sí, no, ¿verdad? multitudinario. Sí, sí. Y hace rato yo no veo eventos así con una magnitud tremenda que uno diga, pucha, ¿verdad? Esto se inclina la balanza para un lado, Hay que para ver el también, otro, ¿verdad? Vamos a preguntar a uno de los invitados a la vuelta de la pausa si también a lo mejor también cambió el modelo de campaña, ¿verdad? Porque a lo mejor Pues, ese modelo que estabas mencionando vos, justamente, ¿te acuerdas que está estábamos bien, es a lo hablando? mejor más de unos años atrás, ¿verdad? Lo que estábamos hablando la otra vez, que llama la atención que los dos principales no se estaban, digamos que tongueando, pero sin embargo habría un montón de incidentes en la periferia que entonces se preguntó, che, entonces la pelea se está dando acá por la periferia, desde otra perspectiva que Sí. nosotros no la estamos Como captando. saliendo del foco, ¿verdad? Y Sí, después puede ser. asumir algo, las campañas han sido muy urbanas en los últimos años, en donde mucho de lo que se marcaba en agenda, en despliegue o lo que se veía, se daba mucho en central, mucho en ciudades relativamente cercanas, a pocas horas de la capital, porque buscaban un punto en donde puedan llegar de distintos lugares en los colectivos o en qué sé yo, para las concentraciones, digo, ¿verdad? Claro. No sé por qué lastimosamente nosotros estamos muy sumergidos mucho en la realidad de lo que ocurre o en el Parlamento, en el Ejecutivo, las cuestiones acá, que no sé cómo estará el panorama en el interior. Yo lo poco que pude ir a Ciudad del Este y otros puntos del país en estos meses, hay cartelería, hay algún movimiento, pero tampoco es invasivo. No sé cómo será la Por llegada eso te digo a- que para mí que hay ¿verdad? mucho de logística ahí, en inversión. Probablemente. Cuando igual nos preguntamos qué logística, a qué parte de la logística en realidad No, más te que a qué, digo de ¿verdad? ahora, ¿verdad? Del tema Claro. de casa por casa. otra Porque cuestión, ¿verdad? recordarán ustedes que el presidente de la República incluso dice, señores, Claro. y gusten a la campaña, jueguen a la mitad, pero Sí. a Niño los Muegue. paraguayos, al Colorado le gusta la ayuda mía, así que Sí. a ver si no comenzamos a poner, ¿verdad? Ñañe Moigue. Entonces la pregunta era, ¿por dónde se estaba moviendo la estructura o en qué momento se va a soltar el dinero? ¿En qué momento se va a empezar a sentir el rigor de la campaña? Todo sumergido en un rumor, en un gran rumor, que los dos partidos tradicionales tenían problemas de llegar al financiamiento, Claro. ¿verdad? Al préstamo, Sí. o que estaban como que especulando aquellos aportantes a las campañas. Ujú. En algunos momentos después se hicieron 2 o 3 cenas grandes, Sí. se movió algo ahí, pero la pregunta Pero es, con eso no ¿es movés, suficiente con eso o no todavía haces un patria, empate, ¿viste cómo verdad? se dice? El presidente Claro. de la ANR la semana pasada, creo que el miércoles, por ahí en la sesión de diputados, hablaba justamente le preguntaban esto, y él decía que ya había conseguido como la venia otra vez de los bancos, ¿verdad? Que habían hecho como una cuestión administrativa ahí que le ordenó, y que los bancos le habían dado otra vez la venia como para ser inclusive cliente y ser, digamos, sujeto de crédito, ¿verdad? Hay que ver. Te digo, está... Mm. Y pirúlate, Yuina, yo estoy así también, ¿eh? Y Yo le digo, estoy a punto de... Somos dos, ¿eh? Yo me estoy Pero tratando no me ya de queda explicarle a los bancos mi situación. Vamos a hacer una pausa y ya otra vez, volvemos. mira.
Bueno, y vamos a analizar, por supuesto, nuestros números. Ya tenemos al primer invitado de Sí. la jornada, está Cayo Mañanelli con nosotros. Cayo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, viendo con medio ojo lo que ocurre acá y medio ojo lo que ocurre en Brasil también. Imagino, Ahí Cayo, estamos. ¿verdad? En donde está ahí toda una crisis instalada también. Nos preguntábamos recién, ¿esta va a ser la nueva forma de hacer campaña? ¿Este es el nuevo estilo? ¿No nos sentimos aparentemente invadidos por una campaña publicitaria? ¿Esta definitivamente es la nueva forma, Cayo? Bueno, difícil decir de hecho que esto es una nueva forma, porque hay un contexto, ¿no? A ver, nosotros tenemos la ANR liderando cualquier encuesta. Cualquier una. encuesta. Lo que tú como en la cabeza económica imaginas que vas a hacer es gastar menos, obviamente, para seguir teniendo gastar el suficiente para seguir teniendo el mantenimiento que necesitas. Obvio, hay una influencia de nuevos actores, digamos, comunicacionales. Si por un lado existe el Internet, como ustedes estaban comentando, hay más canales de televisión, más canales de radio en el país. Esto todo vale como peso para que la publicidad no sea tan intensa. Pero fíjate que esto no es por ser un nuevo modelo de hacer campañas, pero es un contexto. Es un contexto social que se presenta y un contexto electoral que se presenta. Probablemente si fuera una campaña más pareja o con más plata, de hecho, en la campaña, tendría más vallas, más publicidad externa, digamos. Ah. Hasta porque un VT comercial de un candidato es una publicidad también, ¿no? Claro, sí. En la televisión o en la radio es un comercial también. ¿Y en las redes sociales? Y en las redes sociales, ¿cómo podemos llamar? Publicidad es algo menor en relación a lo que es redes sociales. Claro, el desarrollo de arte es algo que viene de la publicidad, pero no se encara lo que tú haces en redes sociales como publicidad que no sea los afiches, los posts patrocinados. De resto, el restante es lo que ellos le gustan llamar de marketing digital. Yo soy un poco en contra marketing con sufijo. Entonces, marketing electoral, marketing qué sé yo. Todo marketing interpersonal, marketing digital. No, el marketing digital, sí, hay de estudiar las herramientas, pero al fin y al cabo, el marketing sigue siendo uno solo. El estudio del ambiente y el digital tienen parte como herramientas. No hay nada tan especial en términos de estrategia. Tiene sí que ver con la estrategia en los medios digitales porque son un nuevo ambiente, pero al mismo tiempo aún está referenciado a lo que sería el marketing político como un todo. No. Vamos a arrancar con Felipe porque evidentemente hay una coincidencia del marketing, ¿verdad? Así que Felipe, por favor, y después el detractor Pedro. Sí, Ya. no, justamente para Cayo, este tema que mencionaba, Toto, que para mí, yo creo que yo por lo menos tengo una teoría que tiene que ver con, digamos, con distintos modelos de cómo uno evoluciona en la campaña, ¿verdad? El tema de los actos públicos, de hacer actos cada vez más segmentados y dejar aquellos multitudinarios de hace una o dos elecciones atrás, ¿verdad? Ahora uno ve, qué sé yo, equipo de mujeres, equipo de jóvenes, equipo de universitarios, organizan actos, ¿verdad? Y en teoría, en base a eso, van armando como pequeños padrones de listas de presentes, ese tipo de cuestiones. ¿Es más o menos hacia ahí evolucionamos o van a volver en algún momento a los grandes actos? Sí, no, verdad. Lo que ustedes estaban comentando, además de la publicidad, estamos hablando de actos, ¿no? Actos Una campaña públicos. de acto contra una campaña de comunicación, más que nada. Sí. Sí, esto es normal, de hecho es súper normal el cambio. También es contextual, porque lo que estamos mirando en Paraguay es lo que estamos mirando en todo el mundo, un creciente descrédito de la política. La previsión de participación, según algunos estadísticos, no voy a llamar estadísticos, pero encuestadores, es que sea menor que la última. Porque teníamos que, el TJSE dijo que 68.5 en el anterior. 70% en el anterior y ahora estamos una 65 previsión de más o menos. 60 más o 60 menos. y 65 algo. Más o menos. Para mí que hay una tendencia de mayor evasión electoral, mayor abstención, como de no participación, menos gente participa. Yo Sin creo que contar debe que- llegar a un 60 Claro, seguro. sin contar que de ese 65 hoy, y tendríamos que ver el número final
En porcentaje es menor, pero tal vez sea la misma cantidad de electores. Claro. Porque el padrón estuvo Claro. creciendo Claro, creció. últimamente. Hay que ver cuántos finalmente ingresaron al padrón y efectivamente votaron, ¿verdad? O si ingresaron y no ejercieron su primer voto. Y ahí Camilo tú- Filarti ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Camilo? Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Camilo. Te voy a preguntar en sensación más que, digamos, precisión de los números, porque a la hora de hablar de encuestas y demás, cada uno tiene, digamos, sus reparos a decir, sí, es efectivamente la fotografía del momento. Pero ¿qué sensación te da estos números que se dieron a conocer hoy, sobre todo los de First, que son los últimos que parece que generaban esa atención de toda la platea, con lo que se está viviendo en campaña realmente? ¿Crees que hay una coincidencia? ¿Marcan cosas muy interesantes? Bueno, a mí la verdad es que me llama la atención los números de la encuesta. ¿Verdad? Yo Sobre creo todo lo del que- Senado, ¿verdad? Hoy eh, marcaste un tuit con eso. Exactamente, sí. Sobre lo del Senado y también para las presidenciales, ¿verdad? O sea, cualquiera que toma los antecedentes de las elecciones anteriores, históricamente en el Paraguay, hemos tenido una diferencia entre 8 y 10% 10, claro. entre ambos candidatos. ¿verdad? Entonces, hablar de una diferencia tan grande, faltando tanto para... Bueno, esto fue ya hace más de 2 semanas, pero ahora de vuelta, me genera cierto ruido, ¿verdad? Que yo creo que igual en el día de las elecciones eso se va cortando porque las maquinarias de ambos partidos se ponen a pleno en funcionamiento ese día y de alguna manera en las mesas electorales se va cortando esa brecha, ¿verdad? Ahora, evidentemente hay una sensación de, quizás como no pasó en otras elecciones anteriores, de cierta apatía en la ciudadanía, ¿verdad? En parte yo creo que se da por el hecho de que el candidato Colorado tiene un discurso claramente dirigido a un sector específico para asegurar los votos del Partido Colorado, un voto disciplinado, y el candidato de la alianza o la alianza no está logrando posicionar los mensajes en un sector que es el de la juventud y el del sector independiente. Que debería ser tu supermercado natural, diría uno. Debería ¿verdad? ser el espacio natural, ¿verdad? Y ahí entramos de vuelta quizás en una explicación que tenga que ver con la figura de Efraín y quizás la figura, de lo que decía el compañero, esa figura del político quizás tradicional, que al ciudadano independiente hoy realmente no le está convenciendo. No es solamente un fenómeno nuestro, es un fenómeno regional y hasta yo diría mundial, el caso más ejemplar, digamos, diría que es el de Estados Unidos con Trump, ¿verdad? Claro, entre tradicionales uno dice, me quedo nomás con el tradicional Claro, entre de siempre. los ¿verdad? tradicionales entonces se queda con Marito, digamos. Esa es la lectura que se hace. Lo que Porque pasa es que lo que pasa es que a ver, la estructura del Partido Colorado y el techo que tiene el Partido Colorado es una cantidad de votos muy importante, ¿verdad? Si el candidato de la lista 1 logra disciplinar ese voto, el esfuerzo que tiene que hacer el contrincante es realmente un esfuerzo importante de tratar de meter por lo menos 1.300.000 votos más o menos. Unos 200 por lo bajo. O por lo bajo 1.200.000. ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, la Apuntamos, estrategia de ¿no? Mario Abdo, que fue cuestionada y que algunos hicieron algunas observaciones respecto a esa búsqueda tan rápida que hace Mario Abdo de un acuerdo con Cartes, incluso yo hice algún tipo de observación tan a eso, tiene que ver con esto que estamos diciendo, ¿verdad? O sea, disciplinar el voto, ¿verdad? Mario Abdo dice, vamos a colorarizar la función pública. Bien, después hay cuestiones morales o éticas que hay que hacer, ¿verdad? Pero después está el aspecto en mecánica electoral. de campaña, claro. claro, en mecánica de campaña y de números Estamos hablando de electorales, eso, ¿verdad? digamos, Estamos hablando de Claro, conquistar sí. el electorado. ¿verdad? Claro, lo que pasa, Toto, perdón, lo que pasa es que el manual te dice atar tus votos duros y Claro. después picotear algo del independiente. sobre todo Pero- si tus duros son amplios. Pero Claro. con ese discurso no vos, o sea, atás tus votos duros, pero los otros independientes no sé si los atás. Pasa que tampoco lo convence el otro, pues. Y la pregunta es, ¿y si Ahí su está, voto pues. duro es suficiente para ganar? Claro. Está mucho más fácil invertir ahí. Claro, y eso se puede, gana. Pedro. Moralmente no es la cuestión, y realmente te alejas de los independientes, pero Lógica pura. mejor así, la baja participación ayuda a los colorados. Claro, ¿no? Eso es muy claro. Camilo, muy claro. vos marcabas hoy, me quiero quedar con tu tweet porque antes nos llamó mucho la atención en producción, inclusive estuvimos discutiendo. Según los números de Fierce, yo lo marcaba también ayer, teníamos una entrevistada con los apoderados de los partidos, estaba la NR Liberal y Frente Frente Guazú. Guazú. El peor escenario para el PLRA es perder la chapa presidencial, por el número que sea. Si pierden más lejos, bueno, es más grave todavía. Gobernación de Central y Tercero en el Senado. Y tercero en el Senado. A hoy, Es así. por lo menos según lo que dice Fierce, estamos viendo eso. Y vos marcabas eso hoy como una cuestión de que vamos a estar viendo un nuevo escenario. Como un Claro, nuevo nuevo escenario, como
como un surgimiento, una nueva fuerza progresista a nivel de Frente Guazú, ¿verdad? A ver, eso es una ¿Cómo cuestión... se dirime eso entre el PLR y el Frente Guazú y adentro, ¿verdad? Bueno, esa es una cuestión que tiene que ser, o sea, esa es una afirmación que hay que hacerla de manera muy responsable, ¿verdad? O sea, ¿qué hacemos nosotros, Felipe? Nosotros con un equipo de colegas estamos estudiando a los partidos políticos y al sistema de partidos en Paraguay, ¿verdad? Que han demostrado, como quizás un caso ya casi atípico a nivel regional, un comportamiento de una estabilidad y de una institucionalidad que no se ve en otros sistemas partidarios, ¿verdad? Sistemas políticos. Esto, si se confirman los datos, estamos hablando en base a hipótesis de intención de voto. Y aparte de lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? El elemento que tenemos, la foto de hoy. Claro. Sí. La foto de hoy sería realmente un shock para el sistema de partido en Paraguay, porque como nunca antes, una tercera fuerza no solamente va a estar manteniéndose en el Senado, sino que va a estar ampliando sus cupos de... Que siempre fue su debilidad, Camilo. ¿Perdón? Siempre fue la debilidad de tercera fuerza. Exactamente. No poder estabilizarse, ¿verdad? Exacto. Lo interesante es proyectar eso a futuro, ¿verdad? O sea, a mí me interesa tener un sistema de partidos donde todas las ideologías puedan verse representadas. Nosotros necesitamos que la socialdemocracia, que la izquierda tenga una representación responsable, ¿verdad? Que pueda meterse entre dos modelos que son conservadores, ¿verdad? Entonces, el desafío para el Frente Guazú es trascender a Fernando Lugo, a la figura de Lugo. Claro, ser más que Lugo. Ser más que Lugo. Y lo otro es hacer sostenible ese proyecto en el tiempo. Eso demanda estructura y una presencia a nivel nacional del interior que yo creo que hoy tiene, pero hay que ver con qué estructura y financiamiento está contando. Ayer nos mencionaba el apoderado, la 80%. 80%. Es Mesa. Que en teoría Le preguntábamos eso justamente. Y no, nada. El Frente Guazú aprendió también la elección. O sea, Pero pregunto sobre lo del Frente Guazú y lo que marcaba acá yo también acá, Camilo, la figura del Lugo. ¿Qué tan complicado es que el Frente Guazú como tal, más allá que nosotros vemos como una tercera fuerza compacta, es una concertación y no un partido o no un movimiento único, ¿verdad? Entonces al momento de o salir Lugo o abrirse o tener algún tipo de problemas dentro del circuito, prácticamente puede hacer o que toda esa concentración se pueda disgregar. O sea, hoy se basa en Lugo y la comunicación... ¿Hasta qué punto es fuerte la izquierda más allá de Lugo? Claro, es Lugo y detrás de él más o menos según lo que se ve. Yo no he visto surgir alguien... No sé ni que la sombra Lugo, ¿verdad? Pero por lo menos que... Pero Toto, si ahí, saquemos inclusive Frente Guazú. Vos me preguntabas a mí. Históricamente la tercera fuerza tuvo ese problema, claro, fue muy personalizada, era o Filisola o Filisola, claro. o Fadul o Fadul, o Caballero Vargas, tercera fuerza peor, sí. Toto. Después fue Oviedo, y después esas figuras se cayeron, y se cayó toda la estructura de la tercera fuerza. O sea, ¿la izquierda sigue ese mismo proceso o cuál es la visión que tienen ustedes? A ver, yo creo que a diferencia de todos estos otras experiencias de tercera fuerza que mencionaba Felipe, en el caso del Frente Guazú hablamos de un modelo progresista, en teoría, ¿verdad? Después hay que ver cómo votan en el Senado y todo eso. Pero el comportamiento del Frente Guazú en el Senado fue un comportamiento disciplinado de sus miembros, ¿verdad? O sea, estamos hablando de gente como Peranza Martínez, Sixto Pereira, Carlos Filisola, gente de una trayectoria, Hugo Richard, o sea, saben de la gestión política. Independientemente volvemos a si nos gustó o no como que lo hicieron. Eso no podemos hacer otro programa para discutir eso. Claro, pero la disciplina que hasta el momento no se tenía, al menos en ese exacto, o ponerle una comparación con lo que pudo haber sido Pachaquería en el 2003, 2008, digamos que era básicamente en gran parte una nucleación de empresarios que tenían buenas intenciones de ingresar a la política, ¿verdad? Pero yo no sé si había el nivel de cohesión, de cohesión primero y de gestores políticos que hoy tiene Frente Guazú. Articuladores políticos, ¿verdad? Claro, la visión, gente que conoce el sector popular, el sector campesino. Entonces, es un fenómeno que yo creo que hay que tomarlo con mucho interés, ¿verdad? ¿Cayo? ¿Pensás igual? Sí, no, de la historia política ustedes pueden dar clases para mí, claro, obvio. ¿No? Sí, por una razón. Paraguay. Una razón básica, yo soy alienígena, ¿no? Pero, y además con acento de argentino. Pero el tema es que, por lo que veo hoy, así, primero, en general, la izquierda es una cosa que siempre es más crítica a sí mismo que la derecha. Segundo, los países, a mí me encanta prejuicio sobre nosotros, los países periféricos. A decir, nosotros somos basados en una política de caudillos. Buenísimo. Pero la Inglaterra fue, en su momento en la Segunda Guerra, por ejemplo, Churchill, que era un mediocre. La Francia, De Gaulle, que perdió y se fue a Inglaterra fugido. Ahora, Trump. Perdón, Estados Unidos no es ejemplo para nosotros. No es un ejemplo de buena democracia. Trump no tiene nada de bonito la figura de Trump. Quiere decir,
mismo en los países, por ejemplo, el tema de Francia, más que el partido, su presidente, la figura del presidente, quiere decir, a la política en general no es solo nuestro problema, es una política caudillista, es una política personalizada. La imagen del político es importante. Y sí, Lugo, a ver, las encuestas antes de 2015, Lugo era primero. Su proyecto, Sí, y a veces claro. es la persona. ¿verdad? En las encuestas de 2015 para, Normalmente es para eso. el presidente, Lugo era primero. Pero Cartes tenía buena aprobación. Lugo, está muy claro el movimiento de Lugo. Lugo no está tan cercano de la alianza. Está haciendo su campañacita en frente a Iguazú, ¿no? Y no junto con... Ojo lo que dice Cayo, Toto. Así, Pa' mí, está ahí muy claro el movimiento y Lugo sí va a ser un Porque ayudar a caudillo mi enemigo, ¿verdad? fuerte por un buen tiempo. Es de hecho Sí. un desafío para Frente a Iguazú, Sí. que también tiene un aspecto interno detonador, que es el aspecto de toda la izquierda. La izquierda tiene sí un debate más cualificado y por eso es más crítica incluso contra sí misma. Es normal. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero sí, es el país que le está pisando al otro. ¿Por qué le ayudaría a que, Sí, a que claro. vayas a mi competencia mañana? claro. Obispo, te acompaño, pero te voy pisando el... Claro, ¿verdad? la sotana. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Bueno, estamos volviendo y esta es la imagen que ha sido la imagen de durante toda la jornada y durante todo el día. Este es un escenario que hace 2 se o 3 días montó, ya. claro, sí, hace 2 o 3 días, pero hoy con mayor fuerza Sí. desde las 4 de nuestro país, las 5 de Brasil, en donde terminó, digamos, el plazo y a partir de ahora la policía tiene la posibilidad de detener a Luis Ignacio Lula da Silva. Lo que dejaron entender o saber es que no lo van a hacer en ese lugar, Sí, no. si es que no se entrega el expresidente de Brasil, evidentemente por las condiciones. Hablamos de miles de personas en la calle que han anunciado que ellos van a ser la primera muralla, el primer bastión para que no se lo puedan llevar a prisión. ¿Esto a en el Lula da Silva. sindicato metalúrgico? Esto es en el sindicato Bernardo do metalúrgico. En San Exactamente, Paulo, ¿eh? en el mismo Ah, lugar ya. en donde están. Están esperando sin mucha certeza si es que Lula aparece o no a hablar. Lo único que se pudo ver a lo largo del día es una imagen de Lula en uno de los pisos superiores, por supuesto, en donde ha estado a lo largo de toda la jornada. Mencionan también algunas fuentes de que el equipo jurídico, parte del equipo jurídico de Lula, está hablando en este momento en Brasilia con la justicia para poder Condiciones gestionar para entregarse, una digamos. entrega en Sao Paulo y no tener que ir hasta Curitiba en Brasil. Así que esto es lo que está ocurriendo. Sin mucha certeza, repito, están todas estas personas y el mundo en realidad esperando a ver si es que Lula sale a hablar, se presenta ante el público o si es que efectivamente da un mensaje sobre su entrega o no. Sí es. Pedro, por favor. Sí, quería a Cayo y también a Camilo. El tema es el siguiente. Nosotros en Paraguay siempre decimos estamos detrás, venimos como detrás de la ola, ¿no? Entonces cuando toda la región, la izquierda retrocede, acá es como que va tomando cuerpo y bueno, nada menos que en un sistema parlamentarista como es el nuestro, de acuerdo a las encuestas, bueno, sí, ¿no? Pero se decide por ahí. De acuerdo a las decía encuestas... que no es un sistema parlamentarista. No está, digamos, el Presidente. poder está en el Parlamento. Sí, sí, sí. Bueno, la izquierda es como que sería la segunda fuerza. Entonces, ¿cuál es la lectura que hacemos de eso? Somos un país conservador en muchos aspectos, hay muchas tradiciones muy arraigadas y de repente es como que la gente dice, no, estamos cansados de esto. No veo así, yo no veo desincronía. No. ¿No? Ya. Lugo estuvo presidente cuando Chávez estaba presidente, cuando Dilma estaba presidente. Dilma habló incluso un absurdo que le pasó enseguida. Sí. Incluso, ¿no? No creo que hay una afasia. A mí me gusta más mirar esto todo como un gran... es un mapa. Y es un mapa como un mapa de un reloj de las engranajes. Cada una gira conforme su paso y se retroalimentando en lo que es el girar de la propia tierra, como la teoría de la dependencia del propio Cardoso. Como tenemos funciones, los países están bien mapeados para un interés que es un interés de capitales, de plata. Tanto desde el norte contra el sur, no importa, porque la plata ya no tiene más patria. Entonces, decir, los de izquierda les gustan decir, es un problema de Estados Unidos. No, no es un problema, no es más un problema de la nación.
Es un problema de dinero. Quien tiene dinero es que manda y que hace lo que necesita hacer lobbies en cada uno de los países y conforme cada una de sus circunstancias. Entonces no veo que hay una afasia. La izquierda paraguaya me parece un movimiento que realmente está ubicado a una población que siempre se quedó al margen del debate político, que es lo que tú indicaste, los campesinos. Entonces, y ahí siempre tiene si un momento fue Nicanor, ahora en su momento, y ahí vamos a otros actores, yo me acuerdo por lo poco que conozco de la historia política de acá, Nicanor, pero cada uno tiene sus momentos. Efraín, por ejemplo, tiene más entrada en el interior, por ejemplo, que en la capital, Sí. ¿no? Entonces, los campesinos tienen esta necesidad de un liderazgo y un representante. Y que me parece que está mucho más en la imagen personal, que sea de Efraín, que de Rubín, por ejemplo, y de Lugo, que de Blas. Sí. No, Llano, yo creo Blas que Llano, que está... sí. Blas Llano. Yo creo que hay un elemento sobre lo que dice Pedro que a mí me gustaría hacer un poco el énfasis, ¿verdad? Que es la cuestión de la ausencia de Estado, ¿verdad? O sea, hoy en el discurso político, ¿qué sector político encarna realmente el discurso de representación de los intereses de esos sectores de los que habla Cayo, ¿verdad? El campesino, de los sectores populares? Por eso yo hablaba, y es bueno que hayas recordado a Hugo Richter, Aníbal Carrillo, digamos. Tienen de alguna manera esa... Sixto mismo. en el Sixto interior, mismo, Claro, ¿verdad? O sea, una conexión. una conexión. No estamos haciendo juicio de valor si son buenos, No, estamos no, haciendo no. una descripción de la realidad. ¿verdad? Sixto es el tractor del interior. Exactamente. Entonces, la figura de Lugo, que quizás es el único caso de expresidente que mantenga un nivel de popularidad de los que se habla que él mantiene, ¿verdad? Sí. Entonces, quizás en el mensaje y en el discurso del Frente Guazú hay algo que están conectando con el campesino, con el sector popular, que ve en esta representación una representación potable a sus intereses, ¿verdad? Y no ve eso en el un PLRA. Oscar González Daer o en un Blas Llano o en un... Claro. ¿verdad? O sea, el divorcio de la política con la ciudadanía, que es un tema no es solamente paraguayo, es un tema regional, mundial, ¿verdad? Frente Guazú pareciera que encarna mejor la lógica esa del ciudadano quizás excluido del sistema, en un sistema como el nuestro que está, donde hay un Estado ausente, pareciera que Frente Guazú es el que mejor refleja ese discurso. No, y genera esa empatía. Empatía, exactamente. Bueno, Cayo, Camilo, muchísimas gracias por haber venido. usted, ¿Hasta cuándo te quedas, Cayo? Yo me quiero hasta... Bueno, pasado 22, Ah, bueno, entonces... seguro. Ahí debo volver a Brasil como en unos 5 días para trabajar, porque también allá tenemos ya están se ubicando las elecciones. Yo me quiero este mes directo hasta las elecciones, Bueno, y entonces, más de unos 5 días Te regreso. comprometemos al aire una próxima visita antes de las elecciones a los dos. Bueno, que- Vamos a hablar con sus respectivas agendas, les vamos a sacudir un poco a ver si es que Perfecto. podemos tenerlos antes de las elecciones, sobre todo porque se viene un debate Sí, Amén. claro. y dicen que se viene una semana con mucha información, entonces hay mucho que vamos a tener que analizar. Muchísimas gracias a los Está dos. bueno, ¿eh? solución. Bueno, a la vuelta a la pausa, qué despelote el tema de las encuestas. El Y él, hombre de sobre las todo, encuestas. ¿verdad? El hombre del día. El hombre del día. El hombre de del las día. encuestas. Sí. Ya le imagino el caballo negro ahí cabalgando, No, ¿verdad? Y el asustando tipo, por claro. su paso. Cada Con vez la que hoz. saca número, se ¿Eh? arma Y le lío. con la ola en el caballo. así. Vamos a la pausa y a la vuelta Francisco Capri con nosotros. Bueno, estamos volviendo parte final del programa que va a ser extensa, en realidad no es breve porque Ajá. tenemos que analizar los números de este señor que tantos dolores de cabeza parece que está causando. Francisco Capri, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por invitarme. Bueno, un gusto estar en un programa, como les decía antes, que analiza los temas así bastante desestructurados. Francisco, no te voy a decir si ya te pasó que le hayan puesto tanto interés a las encuestas, porque de hecho es un elemento que tiene mucho interés. Pero ya te pasó que si bien hay otras circulando, a vos te están mirando los buenos, los malos, los lindos, los feos, los que te quieren, los que no, y sobre todo ya se están anticipando algunos a tus resultados, tratando de desestimar por completo la encuesta, ¿verdad? Sin siquiera esperar el resultado, sino ya de previa, ¿verdad? ¿Te habría pasado ya eso o esta es una elección también en ese sentido atípica para vos?
O sea, yo creo que en cada elección va cambiando porque hay una mayor cantidad de medios de comunicación y sobre todo la incidencia de este aparato en todo lo que ocurre es mucho más fuerte que en la elección anterior. Cada vez más. Y evidentemente hay mucho más información y entonces los ataques vienen de distintos ángulos y bueno, se da una elección atípica en donde los números también son atípicos, por lo cual hay palos atípicos también. O sea, Pero es tan claro, o sea, los números son tan claros que no te dan espacio, digamos, más allá de la fórmula que cada uno utiliza a la hora de hacer el trabajo de las encuestas, las muestras y demás. El número es tan claro que por eso la tendencia es tan firme en mantenerse. mira, esta encuesta que publicamos por ABC toda esta semana es la quinta encuesta de una serie de encuestas que yo hice para diversos clientes. La primera la tuve el 31 de diciembre, la segunda a mediados de enero, después hicimos otra en febrero, otra en marzo y después tenemos esta. Además de encuestas puntuales por departamento que vamos haciendo. O sea, entonces la tendencia se mantuvo desde 32 puntos a fines de diciembre, 30, 28 y ahora 26. Claro. Hay una, 2 puntos más o menos cada. Claro, la tendencia es a una diferencia grande. Yo particularmente creo que se va a acercar un poco porque creo que las campañas se van solidificando también. La ventaja que tuvo o tiene Mario Abdo es que tuvo una interna muy sangrienta. Creo que según los cálculos de que estaban contándome amigos que están en la publicidad, se gastó mucho más dinero en la interna colorada yo que en mencionaba esta. la Me nacional. imagino que en publicidad ustedes también Pero aquí. siempre es así. Entonces, sí, siempre es así. Pero bueno, pero tiene un efecto. O sea, Claro, hay en tanta, la gente, ¿eh? En la gente directo. En la gente, o sea, hay un candidato que gana una interna y encima Mario Abdo gana una interna impensada. O sea, si hubiéramos hablado en este programa 4 meses atrás, pocos hubieran creído que Cartes iba a perder. Cartes que estaba con el gobierno, el aparato político del Partido Colorado, los medios de comunicación más los medios económicos con los que cuenta. Y Marito que lo enfrentaba con una especie de movimiento conservador, tradicional colorado, pocos hubieran pensado que hubiera ganado Marito. Y Marito es como que gana la gran batalla y queda posicionado muy, muy fuerte. Claro. Como que ganó la semifinal esa tan dura frente al más pintado. Claro, que después ya Y ahora Mira, te toca un mano a mano un te da poquito un, más. te da un envión de la Gran 7. Sí, eso, no, ya viene con un envión y además, fíjate, hay datos que son llamativos. En la interna colorada votaron 1.100.000 colorados. 1.100.000. Y en la interna liberal no votaron 500.000. Así es. O sea, la diferencia, esa bien mal. diferencia es casi la misma que hay ahora. Claro. Si te fijas porcentualmente. Justamente sobre el punto, Francisco, ¿qué está pasando en la alianza que no pueden ellos, eso mismo que vos mencionabas, solidificar o de alguna manera agrupar para que la gente entienda todo el voto opositor? Más allá de que uno esté de acuerdo o no, qué sé yo, claro, todo ese voto bronca, el voto contra A, ¿verdad? Porque no se ve eso, por lo menos en los números, ¿verdad? Fíjate que sean, a ver, yo más bien soy encuestador, no analista político, porque el trabajo Sí, te lleva a mirar las justamente cosas. desde el Desde campo, el ¿verdad? punto, mira, yo creo que hay 3 temas, o pueden ser 4. Uno, Marito gana la interna colorada y creo que con un poco de digestivo hace el abrazo republicano. ¿verdad? Efraín gana la interna liberal y nunca Arrasa. hizo el abrazo azul. Él lo que pasa es que arrasó. Claro, No, Mari- pero nunca, Efraín. pero nunca sí, hizo sí, la nunca, nunca se hizo el acercó abrazo igual. azul. Claro, nunca se no acercó. hay, ¿Eh? no hay en el No, sí, PLR ahora, abrazo eso que azul. estamos viendo ahora Mira, esto. No hay. la interna liberal es más brava que la interna Y por colorada. eso te digo. ¿Entendés? Y el abrazo azul nunca se hizo. Jamás. No, no ¿Entendés? estamos hablando de O sea, Efraín Mateo, estamos hablando no, de no, Efraín Llano con Llano. su equipo. Efraín Claro, Llano. claro. Y como era Efraín, dice abrazarlo a Mateo. Se abraza a Mateo, pero diciendo, bueno, ya me abracé a Llano. Y no es eso. No. El líder es Llano. Mateo Entonces, ya no definitivamente. uno, Marito consigue la alianza colorada. Hoy por hoy el 92% de los colorados votan por Marito. Claro. Eso es un gran dato, cosa que no suele ocurrir. Sí. Estamos hablando de 1 millón. Sí. ¿Verdad? O sea, 55% de los paraguayos afiliados, de los paraguayos inscriptos se dicen afiliados al Partido Colorado. si tomamos el número de los que votaban en internas, supongamos que efectivamente son los que votan, estamos hablando de 1 millón de votos. 1.200.000 casi. Claro. Claro. Eso por un lado. Efraín no consigue la unidad del Partido Liberal
Y segundo, y Pero ni tercer la tema. intenta, me parece. ¿Eh? Ni la intenta. No, no lo va a hacer. Claro. No va a poder. Y tercero, Efraín se alía al Lugo, con el cual 2 meses antes estaban enfrentados visceralmente. Y había Lugo un par de va años por lo la otro. reelección, Efraín va en contra de la reelección y se alían. Pero además, Lugo le pone un candidato. Leo Rubín, mi amigo, a pesar de que me está pegando mucho, yo me considero amigo de Leo Rubín. Claro. Después vamos a sentarnos a arreglar amigo las de diferencias, todos, pero yo claro. lo considero mi amigo. Leo Rubín representa un estilo que precisamente no es conservador. Claro. Leo Rubín defiende a Maduro, Leo Rubín plantea ideas del tema de matrimonio gay, del tema de otras cosas. Leo Rubín es un candidato muy modernoso para los liberales conservadores. El Partido Liberal es un partido conservador tradicional. Sí, en el ¿Eh? interior. Vos, por ejemplo, tenés apellidos como Gullari, por ejemplo, en el Partido Liberal, ¿entendés? Sí. O Y sea, después termina son- haciendo televisión, por ejemplo. Exactamente, Una cosa de loco. tradicionales conservadores. No, a pesar del chiste, o sea, el Partido Liberal es un partido conservador que no digiere, un candidato tan moderno. Claro. Y por otro lado, la izquierda no digiere a los liberales. Es un matrimonio Pues de sí, gente que, difícil, que es Pero el matrimonio. dirigente liberal te dice, Francisco, estos tipos son los que nos echaron hace poco. Sí, no, no, En el juicio político todavía no se olvidan. ¿Entendés? El dirigente de base, el puntero, Claro, ese te dice. entonces, es un matrimonio Muy forzado. muy forzado. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿por qué Efraín, por qué Marito? Yo estoy tratando de explicar la diferencia tan grande. Claro, porque claro, sí, sí. yo necesito explicarme a mí mismo. Si me sale 5 veces, señores, yo tengo que publicar en ABC y todo el país hoy discute y yo tengo que Terminá acertar. acá eso, Mi ¿verdad? único negocio es acertar. Claro. ¿Ah? Claro. Ahora, vos fíjate lo que pasó ayer en Fernando Lamora, por ejemplo. Evidentemente siguen ellos en interna. O sea, por eso te decía que el abrazo azul jamás va a haber No, y para que la jamás gente hubo. entienda, un mosquete que se dio Mosquete. en plena concentración. Sí, en que plena ya dijeron que son concentración. infiltrados, como siempre todos los mosquetes dicen que son no, infiltrados. No, era porque no se ponen de acuerdo, no pueden, los liberales son así. Ahora, yo quería entender un tema. Tradicionalmente la izquierda, esta izquierda así, intelectual, en fin, siempre fue un fenómeno rural, urbano. Sí, sí. Lo rural estaban los partidos tradicionales. Por eso le preguntaba a los analistas qué es lo que estaba pasando con respecto a la representación parlamentaria, en donde el Frente Guazú, la izquierda, tac, le desplaza al PLR al Senado. tercer lugar. Claro. Entonces, lo que yo quiero saber, eso, ¿dónde se está registrando? Se está registrando más bien en ciudades, en el campo. ¿De dónde viene ese movimiento extraño? Mira, yo te voy a explicar una cosa. Mm. Yo no creo que la izquierda sea tan fuerte como Lugo. Bueno, Lugo es un fenómeno político, No es la izquierda, es Lugo. no es la izquierda. Es Lugo. Es Lugo o sea, por- terminamos en un personalismo otra vez. Absolutamente. O sea, yo te cuento una cosa. El Frente Guazú es una suma de varios partidos chicos No sé, eso sí. que si vos conseguís los votos de cada uno de esos candidatos, no llegan a la 10ª parte de los votos que tiene el Lugo. Claro. El Frente Guazú tiene una figura. Entonces, escuché a los analistas y yo discrepo en ese tema. Yo creo que el Lugo es un fenómeno en sí. La izquierda en Paraguay, hoy vos preguntás quién va hacia la izquierda y no pasa de 15%. O sea, todo esto que te dicen ellos, que Hugo Richter, que Sixto, bla, 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 no es así. Ellos solos no van a poder hacer si no existe el Lugo. Si se presentan por sí solos, muchos bueno. de ellos no entran ni son Entonces, qué senadores. interesante. Puede ¿no? ser que Lugo mantiene, además, o independientemente de su posición, digamos, de izquierda o progresista, como se llaman actualmente, que él en sí o su figura mantiene algunos rasgos tradicionales que seduce, digamos, a la gente, en el sentido de que, nos guste o no, él para mucha gente continúa siendo un sacerdote, un obispo, de una familia, digamos, lo que usó en su campaña presidente, una familia de orígenes colorados, qué sé yo, pero relativamente tradicional del campo. Absolutamente. ¿verdad? O sea, Lugo- eso es todavía lo que... Lugo es un tipo que entiende el idioma de la gente, habla en ese idioma y generó confianza en cierto grupo social. Lugo, cuando lo echan en el Parlamento, sale con 48% de imagen positiva. O sea, eso hay que reconocer. Tal vez ese dato no sea tan publicado, porque yo tengo ese dato. Hoy Lugo tiene 66% de imagen positiva.
Entonces, y es, te guste o no te guste, el político con mejor imagen de Paraguay. Junto con Mario Abdo, están ahí peleando, Están peleando este tema. ¿Cómo Entonces, el, ese es el PLRA, fenómeno. Francisco, perdón, no calculó este tipo de cosas? Digo, no hizo este tipo de análisis en el sentido de que le vamos a sumar a la alianza, ¿cierto? Por casi una obligación no sumarle a este tipo, con este liderazgo, con esta imagen positiva que tiene alguien como Lugo. Pero también se ve, y por zonas, estábamos viendo, que hay ahí como una vendetta, ¿verdad? De lo que pasó anteriormente, te voy a cobrar ahora, en realidad no te acompaño tanto, ¿por qué te voy a acompañar tanto? Yo de la Sí, izquierda. pero no. Sí, pero no. Si mañana yo puedo ser tu contrincante y te puedo desplazar en el Senado. Fíjate el drama que existe hoy, y después te respondo lo que me decís. Sí, Los liberales, los candidatos a senadores liberales no quieren que Lugo aparezca, claro. porque están le peleando roba. el mismo escenario. Sí, le roba, pues claro. ¿Entendés? Entonces, hoy no se suma, es una campaña que tiene más conflictos de los que se puede resolver. Ese es un Y problema. menos en 10 días. O sea, Claro. Entonces, y por otro lado, y esto quiero aclarar un poco, no es que quiera defender a las encuestas, pero para poder, el proceso del voto y Sí. la elección tiene básicamente 3 pasos. 3 pasos. Primero, la consecución de la intención de voto, el seducir a alguien para que tenga la intención de voto. Segundo paso, que esa intención de voto se convierta en voto. Efectivo. Y el voto efectivo. Y el tercer paso es que Las ese actas. voto efectivo se Llega cuente para el candidato. Y se Por el respete, cual- digamos. Y se para respete. Quede fijado, sí. Claro. En estas elecciones, con 4.200.000 y pico electores, Habilitado. 300 electores por mesa, dan 14.500 mesas aproximadamente. Más 1.000 apoderados, porque va en mi colegio, necesitas 15.500 personas para poder controlar las mesas. 15.500 personas son más personas que todo el ejército paraguayo. Sí, sí. No hay eso. Solo el Partido Colorado y el Partido Liberal pueden conseguir eso. Hablaban de 50.000 cada uno, ¿sí qué? Sí, dentro de un grupo. Hablaba ya número inclusive, grande, porque ¿no? estamos hablando ya inclusive Claro. entre veedores, punteros. Es más, 100.000 le logísticos. dijeron. Bueno, todo el 100.000, aparataje, casi ¿no? 100.000 por partido o por estructura. Claro, no, ¿verdad? porque también ¿qué es lo que ocurre? Ah. En muchas mesas hay 2 colorados liberal y ese tipo de cosas. O sea, pero Y viceversa. para cualquier partido mínimo tiene que tener 15.500 o 16.000 personas. ¿Ah? ¿Qué pasa? Solo el Partido Colorado y el Partido Liberal. El Frente Guazú, que es una suma de varios partidos, no va a llegar al 40% de las mesas. Ayer su apoderado nos hablaba de 80. 80 nos dijo. Y van a llegar Claro, al 80% de las De mesas. apoderados, no de miembros de mesa. Pero te voy a dar un No, dato. él hablaba de miembro de mesa. Ah. No, claro, yo repito lo que... Yo te cuento. Casi amenazaste con cortarte. así Vos que contás no. la Casi posta. amenazaste con colgarte. Yo me cuelgo y ibas a decir. sí, No, ¿qué no, ocurre? no, yo no me cuelgo más, no me cuelgo más por nadie. Contá No, la no. posta, ve a ver la posta. La posta es la siguiente. Van a cubrir con exceso del 40% y seamos generosísimos. El 50% de las mesas Sí. van a estar cubiertos por colorados liberales y el tercer sector ya es Chupé. Ahora bien, el 50% de las mesas van a ver solo colorados y liberales. Así es. Entonces vos creés que en la mesa número 17 de Canín de Yu, donde doña María y don José desde hace 10 elecciones son amigos, son colorados y liberales, Sí. van a respetar los votos que vinieron por El extraño que Mili sacaba Álvaro. Urite. El extraño Claro, de pelo largo. ¿Eh? claro. ¿Eh? Por 1.000 libritos. Vos sabés que ayer, Francisco, le preguntaba, porque estaba el de Frente de Guazú, decía el 80%, y estaba el Wilder Almirón de la NR, no sé, y estaba en el Como medio la hace presente, campo, ¿no? decía Wilder. Entonces le preguntaba, en un momento le pregunté, che, y donde ustedes no lleguen, pues le pregunté con toda la intención, ¿no? Y donde ustedes no lleguen, confían en su aliado. Y sabes que los dos se miraron. ¿eh? La mirada, los dos. Sí. Era para fotografiar. Y eso que decía el 80%, ahora decir que es el 40%. Y el Sí. que Yo dijo te por digo- qué no confiar no le miró a su. Digo, Yo te bueno, digo, entonces, no sé. con exceso, la mitad de las mesas, o sea, estamos hablando de 7.500 mesas, Sí. van a estar controladas solo por liberal y colorado. Está bien. Entonces, que la encuesta acierte los resultados de senadores, hay un factor exógeno que no controlamos nosotros, Claro. que no controlamos. Entonces, Vos le das más posibilidad de acierto, por no utilizar margen de error, sino de acierto a las presidenciales que a las de no, las senadores en el orden. presidenciales, los márgenes de error van a ser normales, porque sí están controladas. Claro. ¿Entendés? Están absolutamente Claro, controladas. porque mano a mano, digamos. Claro, pero en el tema de senadores hay intereses conjuntos. Claro. ¿Ah? Y yo creo... ¿Para qué pelearnos si podemos arreglar? ¿Eh? ¿Para qué pelearnos si podemos arreglar?
Claro. ¿Para qué vamos? Bueno, yo creo que es un gran problema el tema del control. En otros países no controlan los partidos las elecciones. Claro. Controlan Los gremios, qué sé yo, civiles, los docentes, gremios, dice que hay la así, hay docente. gente que trabaja Habría docente. que pensar eso. Es un sorteo, incluso en la Argentina también es así. No, te sortean y vos estás seleccionado para la Tenés mesa que ir, y ese tenés que día ir. o lo haces o después tenés problemas serios. Te sancionan. ¿sí? Francisco, las diferencias que se dan en Asunción y Capital en las listas, tanto de diputados, los dos diputados en realidad, para la ANR, ¿qué se hizo de distinto? ¿Qué hay de distinto ahí? Bueno, Asunción, el Partido Colorado, 57% de los asuncenos dice estar afiliado al Partido Colorado. Y también en Asunción está el 60% de los empleados públicos. Sí. Ese es un pequeño detalle. Y no solo públicos del Estado, sino de la municipalidad también. Claro. O sea, hay unos aparatos muy fuertes en la municipalidad y en los ministerios. Y el Departamento Central, en menor medida, es casi lo mismo. Y como era... y el dato de Central, de gobernador de Central, justamente, que a mí me sorprende esa diferencia. Yo creo que se va a cortar mucho. Sí, Pero hoy- debería, ¿verdad? Debería. Pero ¿sabes qué es lo que ocurre? Históricamente Central fue mayoritariamente colorado, pero por las internas coloradas Mal curadas, ganaba el liberal. claro. La En interna este mal- caso aparece un candidato colorado que no es de ninguno de los movimientos. Pero no le quieren ni pegarlo a veces, porque Claro. no ha sido Ente- bueno, pues. Claro. Encima es un tipo muy popular y muy Por eso conocido. Te doy un datito así para terminar porque ya está apurado acá y ya. Porque le estoy por matar a él. Sí, está preguntando. ¿Por qué? ¿Y por Porque qué me ya se dicen, a mí tengo me van a que...? matar, pues. Porque serio? el señor que está ahí enfrente también ya me está apurando. Eh, Yo, vaya. yo soy la víctima de Yo todo estoy lo que acá acabas de callado, decir. ahí no te estoy preguntando A ver, más. Y Francisco, me decía, censuran, pero- pues, Francisco. No, te digo, en una encuesta que hice hace 15 días, a Hugo Javier lo conoce el 96% de la gente central. A Amarilla lo conoce el 60%. Claro, ese es un Claro, dato. el nivel de conocimiento. un dato interesante. Es un dato. Francisco, gracias por venir. Un gusto, che. Realmente me gusta este ping-pong así de... Por favor, así. invitado cuando quieras. Ok, muchas gracias. En las pruebas municipales. No, antes de las elecciones yo voy a tener otros datos, así ¿Ah, sí? que podemos sentarnos a hablar. Muy bien, cuando quieras. Ok. Gracias, usted, un Pedro, gustazo. por venir. Gracias, Felipe. Por favor. Bueno, gracias a la audiencia. A Mariana le mandamos un saludo grande a nuestra Sí. compañera. ¿Sí? Vamos a encontrarnos el lunes. Ajá. El ¿sí? lunes. Bueno, hasta el lunes. Chao, chao.